Conexión informativa al aire. Conexión informativa al aire. De acuerdo, ya estamos para continuar con más en Conexión Informativa, cuando son las 19 horas con 8 minutos. En esta noche tenemos un invitado, como siempre en esto, lo que es la campaña para lo que serán las elecciones tanto presidenciales como para asambleístas. Y esta noche le damos la bienvenida a Fernando Ayora, él es candidato a asambleísta provincial de la SUAY por la lista 33 Juntos Podemos. ¿Cómo estamos, Fernando? Buenas noches, les saluda Carolina Maldonado y quien le habla, Freddy Libicura. Freddy, muchísimas gracias. Carolina, también muchas gracias. Un saludo cordial para ustedes. Espero que tengan una excelente noche en la ciudad de Gualaceo. Acá estamos bien, optimistas, positivos, alegres y contentos, Freddy, porque hemos recorrido ya varios cantones de la provincia, yo diría todos los cantones de la provincia y varias de sus parroquias también, y hemos recibido el cariño de la gente, el reconocimiento también a una trayectoria. Así es que ya estos últimos días de campaña, más bien agradecer a las personas que se han sumado, que nos han colaborado y que vienen también prestando este apoyo para la propuesta que hemos levantado en la provincia de La Suay. Desde luego. Antes de pasar a conversar también qué es lo que han encontrado en las diferentes provincias, en los diferentes cantones que tiene la provincia de La Suay, pasemos a conocer algo sobre Fernando, cuál es su vida, en dónde ha realizado sus estudios y todos esos datos que son importantes para ir conociendo a nuestro personaje. Muchísimas gracias, Freddy, gentil por su espacio. José Fernando Ayora Jiménez, un guambra de 47 años de edad, provengo del barrio de San Roque, un barrio populoso de la ciudad de Cuenca, hijo del maestro Pepe. Mi padre era zapatero artesano, mi madre es Beatriz, que todavía nos acompaña, tiene 85 años de edad. Tengo 5 hijos, Freddy, 3 adultos, Ángelo José, Stalin Fernando, también Alejandra, y tengo 2 hijos muy pequeños, Emilia Martina y Emilia Matías, y por supuesto acompañado también de mi esposa Vane Torres. A temprana edad, mi querido Freddy, me vinculé a la Organización Popular y Social como parte de la FES. Luego fui presidente de la FEUE de Cuenca, vicepresidente de la FEUE Nacional. Estuve también un tiempo en Cuba como parte de la OCLAE, que es la Organización Continental de Estudiantes para América Latina y el Caribe. En la parte del servicio público he trabajado en la Asamblea Nacional. Trabajé también durante 10 años como parte de la prefectura de la provincia de La Suay, conjuntamente con Paul Ernesto, un paso muy puntual por la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Y en la parte privada, Freddy, me he dedicado fundamentalmente al asesoramiento estratégico y comunicación política en varias campañas. He trabajado con varios amigos y amigas, tanto en la provincia cuanto a nivel nacional, apoyando una u otra posibilidad de corte electoral, por cuanto en el trayecto de la vida he ido conociendo, aprendiendo y hago una ligera experiencia de cómo llevar adelante una campaña. Usted decía que ya trabajó en la Asamblea Nacional. ¿En qué puesto estuvo? ¿Qué cargo tuvo? Trabajé conjuntamente con Fernando Cordero, con quien fuera alcalde de la ciudad de Cuenca, cuando estuvo presidiendo la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2008 en Montecristi, y luego cuando fue presidente de la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito. Trabajé como parte del equipo de Fernando, a quien considero un buen amigo y también de quien aprendí mucho, y a criterio de quien le habla muy particular, muy personal, estoy convencido que el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Cuenca en los últimos 20 años. Bueno, entonces ya ha tenido cierta vinculación a la Asamblea Nacional y entonces ya de pronto sabe
cómo formular leyes para llegar hasta allá y que justamente a eso nos vamos a adentrar. ¿Cómo fue esta decisión que tomó ya de ser candidato para asambleísta? Gracias por la pregunta, muy acertada. Además, usted lo señala con propiedad. Ve usted que muchas veces, cuando los escucho a algunas personas que están de candidatos, lo primero que dicen es, la gente me pidió, la gente se ha organizado y me han planteado que sea candidato para la Asamblea. El común de los ciudadanos, el común de las personas, Freddy, no está pensando en quién va a ser candidato. Está pensando en cómo tengo empleo, cómo cuido mi salud y cómo le doy educación a mi familia y a mis hijos. En el caso nuestro, producto de esta formación, de la trayectoria, de la experiencia acumulada, hemos tomado la decisión y esta es la primera vez que soy candidato a un cargo de elección popular. Nunca he sido candidato, siempre he estado trabajando desde la línea del asesoramiento. Y la decisión la he tomado en el momento más complicado, Freddy, cuando la Asamblea no llega al 2% de credibilidad, cuando la institucionalidad de la Asamblea y ser asambleísta se ha convertido penosamente en sinónimo de corrupción, de ser un pillo o inclusive de gente que no trabaja y que gana un buen sueldo. En ese momento tan complicado y tan delicado, hay que aflorar también con la posibilidad de tener la entereza, la fuerza y sobre todo la experiencia para ir a la Asamblea Nacional. Así es que presento mi candidatura auspiciado por el movimiento Juntos Podemos, un movimiento que conjuntamente con Pablo Ernesto lo fundamos a nivel nacional. Este movimiento, Juntos Podemos Lista 33, es el único movimiento nacional que nace en el sur del Ecuador y que nace en la provincia de La Suay. Ya en ese recorrido de los cantones, como lo han hecho también en la pre-campaña y ahora en esta época de campaña, y usted muy bien lo decía, ya prácticamente casi ha recorrido toda la provincia. Y ese recorrido es justamente para ir viendo las necesidades que tienen los ciudadanos. ¿Y usted cuál ha podido advertir ya para ir planteando sus ejes principales para proponer leyes en la Asamblea? Freddy, primero contarle que la provincia la hemos recorrido varias veces en el trayecto de estos años, inclusive antes de trabajar en la prefectura de la provincia como dirigente estudiantil, he ido recorriendo cada uno de los cantones de la provincia, cada una de las parroquias de la provincia. Tengo la suerte de conocer con detenimiento lo que pasa en la provincia de Azuay y esta posibilidad de ahora ir a visitar cantón tras cantón, parroquia tras parroquia y varias comunidades de la provincia, hemos logrado nosotros determinar y detectar que son los fundamentales intereses y requerimientos de la gente: el empleo, la salud, la educación pública y por supuesto la convivencia en armonía y recuperar la paz que tenemos los ecuatorianos derecho para vivir en tranquilidad. En torno al tema del empleo, Freddy, lo primero que vamos a hacer cuando nosotros lleguemos al Parlamento Nacional, en los 10 primeros días que estemos en el Parlamento Nacional, vamos a buscar todos los acuerdos, todas las alianzas posibles para proponer la derogatoria de la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario. Este proyecto de ley que se aprobó en esta asamblea, que felizmente está terminando, es un proyecto de ley que complica la situación laboral de la mayoría de ecuatorianos. Mire usted, según la Organización Internacional de Trabajo, hemos perdido hasta el año 2020, en lo que fue de la pandemia, 850,000 fuentes de empleo. ¿Qué le proponemos nosotros a la gente, Freddy? Recuperemos el empleo. Y ahí nos preocupa un conjunto de bratillo de ofertas que se lo hace con poca responsabilidad. Desde aquel candidato de la banca que primero dice que va a pagar $120 y luego dice que va a subir el salario a $500. Eso denota desesperación. Y del otro lado, en cambio, los que ofrecen regalar $1,000 en la primera semana a 1 millón de personas, que también implica comprar el voto de la gente. La dignidad de la gente, Freddy, tiene mucho más valor que un símbolo monetario de $1,000. Por ello nosotros planteamos cómo recuperamos el empleo. Y tenemos al menos dos alternativas completamente viables. La una, que es iniciativa del Ejecutivo, de nuestro candidato a la presidencia, Paulo Ernesto, pero que va a requerir del apoyo del bloque de legisladores en el Parlamento Nacional. Mire usted, todos conocemos a un familiar nuestro que está endeudado con la banca o con la cooperativa, y la deuda nos asfixia, nos agobia, y no podemos pagar, y no porque no queramos, Freddy, no podemos pagar porque no existe el recurso suficiente y no hay la liquidez económica. Hemos planteado con Paulo Ernesto que vayamos nosotros a la amnistía bancaria, que la masa, que la gente, que el pueblo pueda negociar con la banca el hecho de que se refinancie y se renegocie la deuda para pagar cuotas más pequeñas, con más plazo de años, a un interés más bajo. ¿Cómo vamos a financiar eso para que la banca no se desfinancie y para que no quede el Ecuador sin circulante?
Hemos planteado nosotros, Freddy, de que vamos a una moratoria consensuada y negociada con los organismos multilaterales de crédito. Sea esto el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el organismo que fuere al que le debemos dinero. Para el próximo año, para este año 2021, debemos de pagar 6.000 millones de dólares por concepto de interés y capital de la deuda. Si logramos negociar, Freddy, esos 6.000 millones tienen que regresar al Estado ecuatoriano para inyectar en la economía ecuatoriana y reactivar el trabajo. Vamos primero a recuperar el trabajo que perdimos y luego podremos pensar en cómo seguimos ampliando el trabajo. Eso como una propuesta que la trabajamos conjuntamente con Pablo Ernesto. Y una segunda y muy puntual, Freddy, que ya es una iniciativa del legislativo. Mire, los gobiernos autónomos descentralizados planifican su presupuesto para un año. Estamos planteando revisar una reforma al COTAD para que la planificación sea bianual. En el caso de la provincia de La Suaya, el presupuesto más o menos son 70 millones de dólares. Si usted planifica para 2 años, aprueba un presupuesto por 140 millones de dólares. Y la Constitución le permite al GAT provincial o cantonal que se endeude hasta un 200% de su presupuesto. Si logramos eso, Freddy, podemos gestionar préstamos internacionales bien planificados, bien organizados, metódicamente trabajados y tratados para saber a dónde va a ir a parar el préstamo. Podríamos tranquilamente tener un ingreso de entre 300 a 400 millones de dólares. Ese dinero debería de optimizarse y utilizarse en agricultura, en ganadería y por supuesto en el tema de emprendimientos con créditos bajos, con capital semilla, con organización social. Así es que estamos pensando, Freddy, cómo recuperar el empleo y cómo enfrentar la crisis económica. Otro tema también que trataban o dijo que está en sus ejes importantes es el tema de la salud. Ahora que estamos justamente en una época de pandemia y hay que tratar de ver cómo se va a dar el espacio para que todos tengan acceso a la salud, a los medicamentos. De esa forma, ¿cómo van a trabajar ustedes? Freddy, primero quería agradecer yo mucho a los amigos de Cantón Gualaceo. Le cuento que el día jueves anterior recibí el alta por un problema de COVID. Mi familia, mi esposa, mis guaguas, pasamos este penoso momento. Estuvimos cerca de 25 días en casa haciendo el tema de la cuarentena. Y claro, recibí atención médica. Primero una iniciativa que tenemos con Pablo Ernesto, que le cuento rapidísimo. Se llama Juntos Hospital Virtual en las redes sociales, en Face. Usted envía un mensaje de texto, inmediatamente le contesta un amigo comunicador social que le relaciona con el equipo médico, de nutricionistas y también de psicólogos. La primera atención que recibí fue en este espacio y luego, por supuesto, recurrí al espacio público. Fui al Subcentro de Salud de Gualaceo, donde que tuve la posibilidad de ser atendido, al igual manera también que el Subcentro de Salud de Cuenca. Pero ¿sabe cuál es el problema, Freddy? Que lo conocíamos y ahora lo vimos en carne propia. El Subcentro de Salud, por más buena voluntad que tenga, lo único que hace es asesorarle cómo usted tiene que cuidar su salud. Y el resto, los exámenes complementarios, las tomografías de tórax, los exámenes de laboratorio clínico, los exámenes físicos que tiene que hacerse, tiene que ir al sector privado, Freddy. Y ahí es donde se complica la situación, porque muchas personas no tienen los recursos para afrontar problemas de salud. Por lo tanto, nosotros estamos planteando, querido Freddy, que requerimos que se declare de utilidad pública el sistema privado de salud. ¿Qué implica esto? Y esto es un tema que lo hemos planteado además, que para algunos resulta novedoso. Se lo hizo ahora en tiempos de pandemia en Suecia y en Finlandia, que son países europeos que tienen economías buenas y robustas y sobre todo tienen altos niveles de calidad de vida. Pero también se lo puede hacer en el Ecuador. Como que muera la gente en la calle, Freddy, porque la salud no puede ser atendida en el sector público, que las personas que ya no tienen espacio en el sector público vayan a una clínica privada y que el Estado ecuatoriano tenga la obligación de pagarle a la clínica por restablecer la salud. Entonces ahí, el segundo elemento que nosotros hemos planteado, Freddy, y que probablemente a algunos amigos no les gusta o no les agrada, es que debemos de discutir techos en la salud privada. Mire usted, no puede ser posible que un examen de hisopado, que usted se hace de manera completamente gratuita y con cero costo de dólares, en el sector privado le cueste $170. Una tomografía o una radiografía de pecho, de tórax, que no le cuesta nada en el sector público y por problemas y a veces con deficiencias, al final tiene la radiografía de pecho, el sector privado cuesta $220, que se vuelve impagable para alguien que no tiene trabajo o que apenas gana $400 al mes. Entonces, hay que empezar a discutir, Freddy, que le pongamos techo a los costos del sector privado de la salud. Este legislador,
El compromiso de José Fernando Yor es trabajar por la mayoría. Alguien me dijo, no digas eso, porque probablemente a los dueños de las clínicas no les va a gustar. Es una pena, Freddy, que no les guste. Pero yo estoy acá no para trabajar por los pequeños grupos de poder económico. Estoy para trabajar por la gente que necesita, por la gente pobre, por el obrero, por el campesino, por el artesano, por el joven estudiante que no tiene recursos económicos. Y el tema de salud, y con esto termino la idea, Freddy, conjuntamente con Pablo Ernesto, hemos conversado, hemos dialogado, y requerimos nosotros todo el apoyo político de todas las autoridades, tanto de gobierno cuanto los gobiernos autónomos descentralizados y el equipo de asambleístas, los 137 a nivel nacional. Requerimos, Freddy, al menos 25 millones de dosis de vacuna para poder vacunar a 12 millones de ecuatorianos. Debe decir cómo hacerlo. Los recursos económicos existen, Freddy. Mire usted, este gobierno, que felizmente ya se va, el gobierno de Lenín Moreno, es el mismo que le perdonó a 11 grupos empresariales. A 11 grupos empresariales le perdonó en tiempos de pandemia 3.000 millones de dólares en impuestos que le debían al Estado ecuatoriano. Entonces, claro, cuando es para los grupos empresariales, pasa cualquier cosa. Y cuando se necesitan recursos para el pueblo ecuatoriano, se encuentran las trabas. Requerimos voluntad política, experiencia de vida y sobre todo necesitamos compromiso con nuestra gente. Otro tema en el ámbito social es la educación, el acceso a las universidades, un tema discutido. Muchos han propuesto eliminar lo que es la CENESID, abrir más cupos en las universidades, y hay todo un análisis ahí que hacer, y de esa parte también seguramente Fernando Ayora está ya ejecutando o tratando de ver leyes que den acceso para todos los que requieren ingresar a instituciones educativas. ¿Cómo no, Freddy? En el tema de la educación, me disculpo, todavía tengo la afección de un poco de la tos. Me comentaban los médicos que tenemos entre 3 o 6 meses quedan las secuelas del problema del COVID, así es que estamos todos los días peleando y combatiendo, pero siempre con la misma alegría, con la energía y la vitalidad que nos caracteriza. Vea, Freddy, la educación pública en América Latina, no únicamente en Ecuador, en América Latina tiene 3 preceptos: libertad de ingreso, gratuidad de la educación y libertad de cátedra. Estos preceptos no son nuevos, Freddy. Vienen del año 1916, en una revuelta de los estudiantes en Córdoba, Argentina. Desde ahí hasta la fecha, más de 100 años, Freddy, 104 años, 105 años. En 105 años los preceptos no han cambiado. Como le contaba, fui presidente de la FEGO de Cuenca y realizamos docenas de marchas. Estuvimos varias veces en las calles de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, pidiendo que la gente ingrese en libertad a la educación. Sin embargo, Freddy, ahora con la tranquilidad que da la vida, con la madurez que dan los años, nos ratificamos en que la gente tiene que ingresar en libertad a la educación. Pero hay que complementar. Hemos planteado nosotros que se requiere una reforma integral del sistema de educación pública y, por supuesto, también al sistema de educación privada. Vea, antes teníamos la posibilidad de los colegios técnicos, los institutos intermedios que le formaban a uno para que salga con una carrera. De hecho, quien le habla, me gradué en el Instituto Formal Superior Ricardo Márquez Tapia y soy profesor primario. Usted hacía 6 años de bachillerato, 2 años de posbachillerato y salía inmediatamente con un trabajo, que no era malo. En la actualidad esas posibilidades han desaparecido. Entonces necesitamos discutir con tranquilidad que reformemos para que en esta parte intermedia los jóvenes que desean, los que de manera natural quieren inclinarse a una formación técnica, pueden ir a la formación técnica y podemos nosotros tener sectores de productividad. Gualaceo, Chordelec y Sixi, 3 cantones de la provincia que se caracterizan por el emprendimiento en artesanía. Si le damos capacitación intermedia a un joven, le enseñamos a diseñar, a confeccionar, a cortar y sobre todo a negociar para vender el calzado, estamos nosotros generando productividad y empleo en el propio sector, en la propia zona. Los que deseen ir a la universidad, Freddy, requerimos nosotros que tengan igualdad de oportunidad. No es lo mismo un joven que venga de un colegio privado de la ciudad de Cuenca a un joven que de pronto venga del colegio público de San Juan en Gualaceo. ¿Y por qué no es lo mismo? No por la capacidad, por la falta de oportunidad, porque la educación de primer nivel tiene tecnología de punta, las instituciones privadas y en los colegios en cambio públicos, con dificultad a veces, usted se conecta al internet. Entonces nosotros planteamos con el tema de la educación superior
tiene que haber entre 6 meses a un año de propedéutico, dependiendo del área a la que usted vaya, sea social, médica o técnica, siendo parte de la carrera universitaria. Nivela conocimientos en este periodo de propedéutico y una vez nivelados los conocimientos, teniendo los dos alumnos, tanto el de la parte privada cuanto el de la parte pública, los mismos conocimientos, se presenta a un examen, el que apruebe el examen pasa inmediatamente a la carrera que escoja. No le podemos imponer al joven una carrera desde la visión de un tecnócrata en Quito. Requerimos nosotros pensar con tranquilidad desde los territorios. Así es que planteamos estas alternativas en el tema de la educación, Freddy, y claro, con absoluta responsabilidad hay que pensar en invertir en educación. El gobierno nacional le debe a la Universidad de Cuenca del año anterior $6 millones. $6 millones, dinero que le hace falta para invertir en investigación y en otros campos más que tiene la educación superior. Pasemos al último eje, seguridad. Lo habíamos escuchado también de las palabras de Paul Caraz con los debates que tuvo a nivel nacional, que hay que partir desde el cuidado de la familia, desde los barrios, la comunidad. ¿Cómo formulamos leyes cuando últimamente, en las últimas horas, se ha dado también actos de sicariato a un presentador a nivel nacional conocido? Entonces, de ahí que se pide incluso ya estos últimos días que se creen leyes más duras para seguir evitando estos actos delincuenciales, si los podemos llamar de esa forma, que se han dado. ¿Cuáles son las leyes que propone Fernando Ayora? Freddy, como suele decir nuestra gente, la calentura, la temperatura no está en la sábana. O sea, no es que inmediatamente reformando las leyes o endureciendo las penas, el tema de inseguridad va a pasar en el país, va mucho más allá. Hemos visto nosotros con mucha preocupación que estos últimos años la justicia, la función del Estado tan importante que es la justicia, ha perdido independencia. Entonces, claro, usted tiene un buen trabajo de los cuerpos policiales, tanto los de inteligencia cuanto los operativos, que más de una oportunidad han dado buenos resultados en el combate de la delincuencia común y la delincuencia organizada en el país. Desarticulan bandas completas, les llevan detenidos, llegan hasta los juzgados, llegan hasta la fiscalía, no encuentran pruebas e inmediatamente se diluye y el delincuente peligroso en pocas horas sale libre. Entonces requerimos nosotros, Freddy, recuperar la independencia de la justicia para que los jueces, para que los fiscales no actúen bajo presión, actúen directamente en responsabilidad con proteger el bien mayor, que es la tranquilidad y la seguridad ciudadana. En ese lado nosotros hemos planteado, Freddy, de que el Consejo de la Judicatura, como está planteado, tiene que reverse y tiene que buscar otra alternativa de conformación del Consejo de la Judicatura. Este momento no puede ser posible que toda la función judicial del Estado ecuatoriano recaiga en 5 cuotas políticas, porque quien nombra al Consejo de la Judicatura es el quinto poder del Estado, que sabemos tiene participación directa de intereses políticos. Nosotros planteamos que pensemos en un Consejo de la Judicatura o en un órgano regulador de la justicia a nivel nacional que tenga a la gente que naturalmente es parte de este espacio, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al defensor público, al defensor del pueblo, y habrá que buscar también otras 2 personas más que sean naturales de la función judicial, para que con la experiencia y sin condicionamientos, y además teniendo plena libertad para actuar, puedan administrar justicia. Inclusive Paulo Ernesto ha ido mucho más allá, y él ha planteado la necesidad de tener jueces sin rostro, cubierta su identidad, para que no reciban presiones y que puedan poner mano dura a la delincuencia común, pero mucho más a la organizada. El problema no está en la persona que delinque en la esquina robando la cartera o robando el celular. El problema está en las mafias que se institucionalizan en el Ecuador. Y hay otro problema grave, Freddy, que también hemos planteado nosotros. La corrupción no es únicamente pública, también tenemos corrupción que viene del sector privado. Requerimos nosotros revisar y modificar algunos elementos del COI, del Código Integral Penal. En el tema de concusión, de corrupción y de peculado, no podemos tener medidas alternativas. Si a usted, a una persona le coge en un elemento de corrupción, inmediatamente tiene que ir de 30 a 90 días a la cárcel. ¿Por qué le dan medidas alternativas? Cuando le ponen el grillete, la prohibición de salida del país, el presentarse a la corte o la prisión domiciliaria, lo que le están diciendo es, usted es responsable, pero tiene la posibilidad de fugarse. Necesitamos que se reforme eso y que las personas que son aprendidas por temas de corrupción, tráfico de influencia, vayan directamente a la cárcel mientras se hace
el proceso de investigación. Bueno, hemos escuchado entonces los ejes y también leyes que se propone para llegar a la Asamblea Provincial por el Azuay. ¿Cuál es su alterno candidato para llegar a la Asamblea y el equipo con el que se pretende llevar a Juntos Podemos? Le cuento quiénes son nuestros candidatos, Freddy. Contento además de contar con un equipo completamente comprometido. Hemos hecho una campaña totalmente austera, usted probablemente puede dar cuenta de aquello. Nuestra organización no es de las que pinta las paredes, de las que tiene cientos de lonas regadas, de las que compra el voto regalando un conjunto de cosas. Nos hemos dedicado a visitar medios de comunicación, territorio y redes sociales. Nos acompaña en el equipo la alterna de quien le habla, de José Fernando, es Distapia, una joven estudiante de 21 años de edad que está cursando el último año de Hotelería y Turismo en la Universidad de Cuenca. Segunda en la lista, la ingeniera comercial Janet Reyes, que ha sido profesora universitaria en varias universidades de la ciudad de Cuenca y cuyo alterno es Juan Orde, que fue presidente del gremio de joyeros en la provincia de Azuay. El tercero en la lista, Armando Romero, docente secundario y vinculado a la investigación en la Universidad de Cuenca. La alterna de él, Janina Galarza, que recientemente terminó sus estudios en la UNAE, que es esta universidad que funciona en la provincia de Cañar y que recoge a los estudiantes de la región. La cuarta en la lista, una compañera muy jovencita, 20 años de edad, Daniela Peralta. Ella es de Sevilla del Oro, está estudiando comunicación en el segundo año de la Politécnica Salesiana. El alterno de ella, Víctor Plaza, un joven profesional de 30 años de edad. Y el quinto en la lista, y no menos importante, por eso más bien muy importante, por el compromiso que tiene, Esteban Guamán, 24 años, economista de profesión, emprendedor de una pequeña cadena de micromercados en la ciudad de Cuenca, y le acompaña la psicóloga laboral Erika Vélez. Vea usted, estas 10 personas que están en el equipo, Freddy, hemos juntado la experiencia de vida con la juventud. El de más edad probablemente, y a lo mejor algo de experiencia, es quien le habla, Fernando Llora, con 47 años, y el resto de los 10 candidatos, 7 tienen menos de 30 años. Esa es la lista que le presentamos. Todos los que estamos de candidatos, es nuestra primera participación. ¿Quién le habla, Freddy? Esta es la primera vez que he tomado la decisión de ser candidato a la Asamblea, porque me he preparado, me he capacitado, conozco la necesidad de la provincia y estamos dispuestos y listos para trabajar en función de los intereses de los azuayos y las azuayas. Le queremos agradecer por haber estado esta noche en Toquilla Radio. Muchísimas gracias, Freddy. Pedirles a los amigos, y con esto termino, cuando vayan el día 7 de febrero, muchas gracias por el acompañamiento que nos han hecho y estamos convencidos que cuando busquen una alternativa seria y viable para la provincia, van a encontrar para la presidencia a Paul Ernesto Carrasco Carpio, candidato de Juntos Podemos lista 33, y a Fernando Llora, conjuntamente con el equipo que le he mencionado, que nos candidatizamos a la Asamblea Nacional. Le agradezco mucho, Freddy, a Carolina también un abrazo, a los amigos de Gualaceo un fuerte abrazo, pronto nos vemos y gracias por el cariño que hemos recibido de buena manera, sobre todo en el Cantón Gualaceo. De acuerdo, estuvo con nosotros Fernando Llora. Conexión informativa al aire. Conexión informativa al aire.